Pepe Aguilar humillado en vivo por el abucheo en el show de Peso Pluma era la escena que nadie se esperaba. Pero el verdadero impacto de esta noche va mucho más allá de los gritos. Lo que estás a punto de ver expone el colapso de la dinastía Aguilar frente a 19,000 personas y cómo el propio cantante construyó la trampa exacta en la que acaba de caer. Tras analizar docenas de videos grabados desde el público esa noche, cruzar los datos de taquilla de sus últimos conciertos y revisar sus declaraciones de los últimos 3 años, queda claro que lo que está en juego aquí no es solo un ego lastimado, sino la supervivencia financiera de un linaje musical que está perdiendo su poder y sus millones. Durante décadas, la industria nos hizo creer que los artistas nuevos necesitaban la bendición de las leyendas para ser legítimos, pero el público cambió las reglas en silencio. Por lo tanto, el máximo exponente de la ranchera no subió a ese escenario para consagrar a un novato, sino para recibir la lección de realidad más dura de su carrera, el choque de realidad. El 3 de abril de 2026, el aire dentro del Frost Bank Center de San Antonio estaba cargado de electricidad. No era un concierto más en la gira. Las autoridades locales acababan de entregarle las llaves de la ciudad a Hassan Emilio Cavande y habían declarado oficialmente esa fecha como el Día de Peso Pluma. 19,000 personas abarrotaban el recinto. Era el evento simbólico más importante del año para la nueva generación de mexicanos en Estados Unidos. La mesa estaba servida para una celebración absoluta del presente. Por lo tanto, nadie esperaba que el pasado irrumpiera en el escenario. En medio del frenesí, Peso Pluma detuvo la música. Tomó el micrófono para ejecutar un movimiento clásico en la industria, rendir tributo a la vieja guardia. Anunció a su invitado sorpresa con reverencia absoluta, asegurando que lo respetaba con el alma y el corazón. Pepe Aguilar salió de las sombras, caminó hacia el centro del escenario con la postura firme que da a llevar un apellido histórico. Durante 40 años, esa misma caminata siempre había terminado con el rugido incondicional del público. Él esperaba exactamente lo mismo. Pero el sonido que rebotó contra las paredes de concreto no fue adoración, fue un abucheo profundo, visceral y sostenido. Aunque una pequeña fracción del estadio intentó aplaudir los clásicos, fueron aplastados inmediatamente por el rechazo de miles de voces furiosas. Las sonrisas se congelaron. El lenguaje corporal de Pepe se tensó en una fracción de segundo. Estaba siendo juzgado y sentenciado en vivo frente a millones de personas a través de las pantallas de los celulares que grababan cada ángulo de su incomodidad. Ese momento de humillación masiva dejó una grieta irreparable en la cultura musical. ¿Cómo es posible que el heredero legítimo de la música ranchera recibiera el trato de un enemigo en un concierto de regional mexicano? La respuesta no nació esa noche en Texas. Pero para entender por qué 19,000 personas decidieron castigarlo al mismo tiempo, tenemos que retroceder hasta el año 2020, justo al momento donde Pepe Aguilar cometió su error más letal. Un error documentado en cámara que detonó una guerra sin retorno. El origen del odio. Para entender el nivel de desprecio que estalló en esa arena, hay que viajar 6 años en el pasado. En ese momento, la industria musical estaba mutando agresivamente. La vieja guardia veía a los corridos tumbados como una molestia pasajera y vulgar. Pepe Aguilar no solo decidió ignorar el movimiento, decidió aniquilarlo públicamente. Frente a las cámaras, con la certeza absoluta de un monarca intocable, sentenció que esa nueva ola era, en sus propias palabras exactas, música mediocre, chafa y pinche. Él creía que su decreto hundiría la tendencia, pero no contaba con la respuesta de la calle. A cientos de kilómetros de ahí, el pionero del género, Natanael Cano, encendió su cámara de Instagram. Natanael no pidió disculpas ni bajó la cabeza. Lanzó un ataque frontal en vivo, acusando a Aguilar de ser un ignorante que no respetaba a la nueva escuela. Pepe respondió intentando minimizar el golpe, declarando que ni siquiera conocía a ese muchacho ni había escuchado su música. Por lo tanto, la guerra mediática estalló en todas las plataformas. El choque de egos escaló a tal nivel que Natanael llegó a jurar, en tono de burla, que solo cantaría con el patriarca de los Aguilar el día que éste estuviera muerto. Con el paso de los años, los artistas calmaron las aguas e intentaron vender una falsa paz. Pero el Internet nunca olvida. El Tribunal Digital guardó cada captura de pantalla y cada insulto. Aguilar profetizó que esta mierda iba a despertar a una bonanza de artistas que eventualmente se cansarían y dirían, yo voy a hacer otra cosa. Asumió que el tiempo aplastaría a esos jóvenes y le daría la razón. Pero el tiempo hizo exactamente lo contrario. Artistas como Peso Pluma y el propio Natanael reescribieron las reglas del mercado global, dominando las listas de Billboard y Spotify. Por lo tanto, los abucheos que destrozaron la noche de Pepe en San Antonio no fueron una falta de respeto al azar, fueron una venganza calculada y generacional.
Fue la ejecución de una justicia pública por parte de una audiencia que le estaba diciendo en la cara: antes éramos música de mierda y ahora vienes a rogar por un espacio en nuestro show. La trampa del pasado se había cerrado sobre su cuello, pero esto nos lleva al verdadero misterio psicológico de esta historia. Pepe Aguilar es un veterano brillante con décadas de experiencia en el negocio. Él conoce cómo funciona la memoria colectiva. Sabía perfectamente lo que había dicho y el desprecio visceral que sentía esta nueva audiencia urbana hacia su apellido. Por lo tanto, surge una pregunta perturbadora que cambia por completo el ángulo del documental. Si sabía que lo odiaban y lo iban a destrozar, ¿por qué diablos aceptó caminar voluntariamente hacia ese matadero público en Texas? La respuesta no tiene absolutamente nada que ver con la hermandad musical o el orgullo mexicano. La respuesta se oculta en una crisis interna y desesperada que nadie en la dinastía Aguilar quiere admitir. La hemorragia financiera detrás de la fachada de realeza intocable, el imperio comercial de los Aguilar se está desangrando en la taquilla. Para entender la desesperación de Pepe al aceptar la invitación de Peso Pluma, hay que observar los números fríos de su propia gira. En el año 2025, el colapso financiero de la familia se hizo innegable en la ciudad de Puebla. Habían reservado el Centro Expositor, un recinto masivo preparado para albergar a más de 8,000 almas. Era el escenario perfecto para demostrar su poder de convocatoria. Pero la noche del evento, la realidad los golpeó de frente. Apenas 400 personas cruzaron las puertas. El eco de los instrumentos rebotaba contra miles de butacas vacías. Fue la peor humillación comercial en la historia del linaje. Pero la hemorragia no se detuvo en México. Los reportes de la industria comenzaron a filtrar cancelaciones masivas en su tour por Estados Unidos. Fechas en Las Vegas y Fresno fueron retiradas silenciosamente por la nula venta de boletos. La tragedia salpicó a toda la sangre Aguilar. Leonardo cantó en Albuquerque con menos del 5% de ocupación total. Ángela Aguilar se vio obligada a lanzar promociones desesperadas de 4x1 en su gira Libre Corazón solo para no cantar frente a paredes de concreto. El apellido pasó de ser una garantía absoluta de millones de dólares a convertirse en un riesgo inasumible para los promotores de conciertos. Por lo tanto, el jaripeo sin fronteras, la máquina de hacer dinero de la familia, estaba muriendo de inanición. Pepe Aguilar no subió al escenario del Frost Bank Center para bendecir a Peso Pluma. Subió porque necesitaba desesperadamente absorber la relevancia y el tráfico de un artista que sí puede meter 19,000 personas en una arena sin regalar las entradas. Pero la falta de ventas no es un fenómeno espontáneo. El público no dejó de escuchar rancheras de la noche a la mañana. La destrucción de su taquilla tiene un nombre, un apellido y un escándalo imperdonable que pudrió la imagen intachable de la familia desde adentro. El factor Ángela. ¿Cómo es que la familia más respetada y querida de México perdió el favor de su país en tiempo récord? El fracaso financiero es solo el síntoma de una enfermedad de relaciones públicas mucho más grave. Durante años, Pepe Aguilar operó como un escudo humano para proteger e impulsar exclusivamente la carrera de su hija menor, Ángela Aguilar. Concentró todo el poder mediático, el presupuesto y los reflectores en ella, dejando en la oscuridad a talentos innegables de la familia como Majo Aguilar o el propio Leonardo. Construyó la narrativa de que Ángela era la princesa intocable de la música mexicana. Pero esa estrategia tiránica se volvió en su contra cuando la princesa destrozó el tablero. El punto de no retorno para la dinastía fue el romance entre Ángela y Cristian Nodal. No fue una simple historia de amor, fue un triángulo mediático despiadado que estalló justo en medio de la separación de Nodal con la cantante argentina Katsu, dejando a una bebé recién nacida, la pequeña Inti, en el centro de una guerra por la manutención. Mientras el público exigía empatía y responsabilidad, la familia Aguilar decidió vivir en una realidad paralela. Intentaron maquillar el escándalo, celebrando una exclusiva y lujosa boda espiritual en Roma, vendiendo la narrativa de un amor épico e incomprendido. Pero el público no compró la mentira. Los periodistas de espectáculos y los canales de análisis destrozaron la hipocresía de la familia. Ángela pasó de ser la niña prodigio a ser percibida como la villana de la industria, y el error fatal de Pepe fue su soberbia. En lugar de manejar la crisis con humildad o separar su imagen del escándalo, se aferró a defender ciegamente a su hija, atacando a los críticos y mostrando una falta de empatía absoluta hacia el dolor de los demás involucrados. Por lo tanto, el público mexicano, que históricamente castiga la traición y premia la humildad, decidió ejecutar su propia justicia. Dejaron de comprar los boletos, dejaron de aplaudir, transformaron a la familia Aguilar en un producto tóxico. Esta es la verdadera razón por la que Pepe, acorralado y sin el respaldo de su propio país, tuvo que tragar su orgullo y caminar hacia el escenario de los corridos tumbados. La resistencia del ego.
Conociendo todo este contexto de ruina financiera y odio acumulado, regresamos al segundo exacto en el Frost Bank Center. Frente a esa pared de odio sonoro, cualquier otro artista habría entrado en pánico. Habría bajado la mirada, abandonado el escenario o intentado congraciarse desesperadamente con la multitud para evitar que los videos arruinaran su carrera. Pero Pepe Aguilar no es cualquier artista. Lleva un ego inquebrantable inyectado en la sangre. Lejos de encogerse bajo el peso de 19,000 personas abucheándolo, mantuvo la sonrisa intacta. Tomó el micrófono con firmeza y ejecutó una maniobra de relaciones públicas diseñada para salvar su dignidad. Miró a Peso Pluma y declaró frente a sus propios detractores que sentía un tremendo orgullo por estar ahí. Validó al joven públicamente como la nueva generación de la música. Por lo tanto, intentó desarmar la tensión en el estadio. Aguilar remató el momento con una frase calculada al milímetro para no ceder terreno. Hay muchas maneras de sonar a México. Él tiene la suya, yo tengo la mía. Selló el discurso con un abrazo a Peso Pluma. El mensaje corporal era devastadoramente claro. Sí, me están abucheando, me están humillando, pero no me voy a ir a ninguna parte. Aguilar soportó el infierno en vivo sin pestañear. Pero si alguien pensó que ese abrazo significaba que el veterano había aprendido la lección y aceptado la derrota con humildad, estaba completamente equivocado. La verdadera confirmación de su soberbia no ocurrió bajo las luces del escenario. Ocurrió en silencio, horas más tarde, a través de la pantalla de su celular. Después del concierto, Aguilar publicó un mensaje oficial agradeciendo la invitación, manteniendo la diplomacia corporativa. Pero los registros digitales muestran una historia paralela profundamente agresiva. Mientras los titulares de prensa anunciaban el colapso de su respeto público, Pepe comenzó a interactuar compulsivamente con los comentarios de sus propios seguidores. Empezó a darle me gusta y a compartir mensajes de fans que citaban textualmente sus viejas críticas donde llamaba mediocre a los corridos tumbados. No estaba pidiendo perdón, estaba duplicando su apuesta desde la seguridad de su habitación de hotel. Por lo tanto, la narrativa dio un giro violento. Aguilar salió abucheado frente a multitudes, pero decidió pararse más fuerte que nunca en el mundo digital para decirle a la industria que no se arrepentía de una sola palabra. Él creyó que su estoicismo en el escenario y su desafío en redes habían controlado el daño, pero subestimó por completo la brutalidad despiadada del tribunal de Internet. Mientras él dormía creyendo haber empatado la partida, los algoritmos ya habían comenzado a trabajar para ejecutarlo públicamente al amanecer. La caída del imperio. Mira nomás, descontento con Pepe Aguilar. La masacre digital no tardó ni 24 horas en materializarse. Mientras la industria tradicional dormía, los usuarios de TikTok, X y YouTube comenzaron a devorar lo poco que quedaba del legado de los Aguilar. En millones de pantallas, los creadores de contenido fabricaron el montaje perfecto para la humillación definitiva. Tomaron el archivo de audio exacto donde Pepe escupía la frase música mediocre, chafa y pinche, y lo superpusieron milimétricamente sobre el video de su rostro tenso escuchando los abucheos masivos en San Antonio. Por lo tanto, la agresión física en el estadio fue solo el ensayo general. La verdadera ejecución ocurrió en los servidores de Internet. En cuestión de horas, las reproducciones rompieron la barrera de los 10 millones. Las secciones de comentarios se fracturaron en una guerra civil sin precedentes. Un bando, cada vez más pequeño, exigía respeto absoluto para un ícono con décadas de premios y serenatas. Defendían la intocabilidad sagrada de la vieja escuela y el respeto a las canas. Pero del otro lado, el ejército urbano dictó una sentencia implacable. El público tiene el derecho absoluto a la memoria. Reclamaron que Aguilar se había abierto la puerta de su propia destrucción el día que decidió despreciar a una generación entera. Y aquí es donde llegamos a la gran revelación de este documental. El verdadero significado detrás de la invitación de Peso Pluma. Pepe Aguilar aceptó ir creyendo que el joven necesitaba la bendición del mariachi para ser validado ante los libros de historia. Aguilar creía firmemente que su apellido seguía siendo el filtro supremo de lo que es o no es música mexicana. Pero el rugido furioso de esas 19,000 personas demostró exactamente lo contrario. El abucheo no fue un simple ataque personal contra un hombre de 55 años. Fue el sonido de una generación aplastando el monopolio de la ranchera tradicional. Fue una demostración de poder absoluto por parte de Peso Pluma, quien llevó al rey a su propio castillo solo para mostrarle que la corona ya no le pertenece. La dinámica de poder de la música latina se ha invertido para siempre. Las nuevas generaciones ya no buscan ni necesitan la aprobación de los clásicos.
Por lo tanto, hoy son las leyendas de la vieja guardia quienes están desesperadas por subirse a los escenarios de los corridos tumbados, rogando por likes y atención, para evitar que la historia las entierre en la irrelevancia financiera. La dinastía Aguilar no solo perdió el aplauso esa noche en Texas, perdió el control absoluto de lo que significa sonar a México. La caída de la corona de Pepe Aguilar en San Antonio nos deja frente a una industria irreconocible donde el respeto ya no se hereda con el apellido y la soberbia se paga con recintos vacíos. Pero la humillación pública del patriarca es solo la primera ficha del dominó en caer para esta familia. Mientras Pepe perdía el control en el escenario, el verdadero escándalo legal y destructivo estaba estallando a puerta cerrada. Una guerra despiadada en los tribunales entre Cristian Nodal y Katsu por el pasaporte de la pequeña Inti acaba de dejar a Ángela Aguilar completamente fuera del juego y al borde del abismo legal. Si quieres entender la estrategia oculta que destrozó los planes de Ángela y la apartó de Nodal, tienes que ver el video que está apareciendo en tu pantalla. Haz clic ahí mismo para descubrirlo.